Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Antonio Gianfranco Ormeño La Rosa. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil y el día de hoy voy a presentarles mi práctica dirigida número 3 del curso de Estadística Grupo 5 del grupo de laboratorio número 11. Mi práctica dirigida número 3 consta de 6 preguntas como se encuentra en el aula virtual y voy a hacer voy a mostrarles la resolución de cada ejercicio. Aquí está. La práctica dirigida número 3 en el problema 1 me dan el enunciado en el cual tengo 80 alumnos. Dice, dada la siguiente distribución, voy a leer las frecuencias acumuladas corresponde al número de datos, al número de software de la especialidad que conocen una muestra de 80 alumnos de ingeniería de la URP. Ahí está el número de software, el número de alumnos. Lo que me piden es la medida de tendencia central, la dispersión y la simetría. En este caso, para hacer la resolución, hago mi tabla con mis X y con mis F. Una vez que ya tengo mi tabla, comienzo a completar mi F minúscula, ya que lo que me daban era la F mayúscula, es decir, la F acumulada. Y hallo mi XF. Para, ¿Por qué? Porque luego voy a utilizarlo en la fórmula de dispersión. Y también me hallo x al cuadrado f, pero lo he puesto como x por f, x por x por f. Multiplico, ¿no? Mi x, que en este caso 1 por 17, 17, ¿no? 2 por 15, 30, ¿no? 3 por 25, 75, así sucesivamente. Y para mi f, o sea, mi x al cuadrado por f, vuelvo a multiplicarlo por x, ¿no? 17, en este caso, esa columna, 17 por 1, 17. 30 por 2, 60, ¿no? Y así sucesivamente. Hallo la sumatoria y aplico fórmula. Para la medida de tendencia central, es decir, la media, en este caso, la sumatoria de todos los XF entre el número de datos, ¿no? Entonces, aquí está mi columna de XF, 229 entre 80 me da 2.8625. Y para el tabla de mi dispersión, es la raíz cuadrada de la sumatoria de mis x al cuadrado por f entre 2 menos el x. El x en este caso es el promedio, ¿no? X al cuadrado. Donde mi n tiene que ser mayor o igual que 30. En este caso mi n es 80, entonces suficiente. Aplico fórmula y me sale, ¿no? Para el problema número 2, se trata de dos datos cualitativos discretos. Entonces, el enunciado dice así: los siguientes datos corresponden al número de proyectos realizados en ciertas compañías de ingenieros del distrito de Miraflores. Me dan el número de los proyectos en las compañías en HI, lo cual tengo que completar mi cuadra. Lo que me piden es hallar la medida de tendencia central de dispersión y dar significados. Entonces, lo que me dan es el número de proyectos, acá, como lo puede apreciar, y mis HI mayúscula, entonces la acumulada, la cual todo tiene que sumar 1. Entonces acá está mi número de proyectos del 1 al 8, mis H1, mis HI mayúsculas, entonces acá puedo completar, ¿no? Para que mis HI minúsculas al final salga 1. Y hay un detalle, que no me dan el número exacto de datos. Es decir, yo asumo que el número de datos es n, solo para ese ejercicio. Cuando no me dan número de datos, asumo que es n. N es igual a 100. Entonces mi datos es 100. Entonces por lo tanto acá, para hallar mis f, ¿cómo hallo mis f en este caso de mis hi minúsculas? 0.1 por 100. Entonces 1, 0.22%, 0.08% y así sucesivamente hasta llegar al 0.6. 0.06 multiplicado por 100 me da 6. Y todo esto me tiene que sumar 100. Entonces, como verá, acá está, suma 100. Ya está. Para hallar mis XF,
porque quiero hallar el promedio, lo que multiplico es mis x que están acá, en la primera columna, por mis f que acabo de hallar. Entonces 1 por 1, 1. 2 por 22, 44, ¿no? Y así sucesivamente durante toda la columna y hallo la sumatoria. Para mis x al cuadrado por f, igual, lo mismo, ¿no? Entonces esa misma columna lo vuelvo a multiplicar por x. Y hallo la sumatoria. Entonces para la medida en este caso, para hallar la media, aplico fórmula de esto, de mis xf, la sumatoria de todos mis xf entre 100, y, o sea, 4.52. Y para la medida de dispersión es la raíz cuadrada de esta sumatoria de x al cuadrado por f entre n menos la media, en este caso que es 4.52 al cuadrado, donde n tiene que ser mayor o igual que es 30, en este caso es 100, entonces cumple. Y ahí termina la resolución. Para el problema 3, me piden lo mismo, me piden hallar la tendencia de medida central, me dan los datos, pero en este caso me dan los datos con un rango acá, como ven. Me dice, se ha obtenido una distribución de frecuencia acumulada de ingenieros que trabajan en una empresa de Miraflores, observándose en sus tiempos de servicios en años. Tiempo de servicio de 2 a 7, de 8 a 13, así sucesivamente. Entonces lo que hago acá es hallar la amplitud. La F me lo dan. Acá está, la F mayúscula acumulada me la dan. Entonces hallo la F minúscula, ¿no? Y hallo el X. El X, como le vuelvo a repetir, es la sumatoria de estos dos, entre 2 prácticamente. Es 2 más 7 entre 2. Entonces 2 más 7, 9. Entre 2, 4.5. Y una vez que tengo el X, multiplico por el F, en este caso mi F, que lo hallé a partir de las acumuladas de datos, para hallar el XF. ¿Por qué el XF? Porque me pide la medida de tendencia central, es decir, la media en este caso. Entonces multiplico por cada uno, ¿no? 4.5 por 2, 10.5 por 6, 16.5 y así sucesivamente. Acá tengo la sumatoria. Y hay otra columna más para el x cuadrado por f, donde la sumatoria me da 64.696.5. ¿Sí? Entonces aplico fórmula, la sumatoria de mis x por f entre n, en este caso n es 90, me da 26.16. Y la medida de dispersión, ¿no? La medida de dispersión igual. Acá está mi x al cuadrado por f entre n menos mi x cuadrado, ¿no? Que sería ese de acá. Y me da la tabla de dispersión que es 5.829.